Bienvenidos, mi nombre es Alexis Patiño y el día de hoy vengo a hablar sobre la biofiltración. Hablaré sobre algunos procesos, sobre algunos tipos de diseño, en qué consisten y sus especificaciones. Bueno, iniciamos hablando sobre qué es la biofiltración o precisamente sobre qué es un biofiltro, ya que son dispositivos utilizados para la remoción de contaminantes en el agua. Su uso contribuye a evitar la contaminación de cuerpos de aguas superficiales y también subterráneos, que se causan o se generan por verter directamente el agua residual o por otros factores a nivel ambiental. También se pueden emplear en uso doméstico o cuando también nos referimos al uso industrial. Cabe resaltar que la presencia de cantidades excesivas de materia orgánica, nutrientes, metales pesados, también sustancias químicas en el agua contribuyen a uno de los más inquietantes problemas a los que están confrontando la mayoría de los países, ya que muchos o todos nos vemos involucrados en este factor de contaminación, el cual genera inquietud, genera mucho preocupación, porque el agua, como bien lo sabemos, es un factor importante para la vida y el desarrollo del ser humano. Por esta razón y debido a todos esos procesos es que se busca un desarrollo sustentable, priorizando el control, la reducción y el tratamiento de las descargas urbanas, ya sea también agrícolas o industriales, a los cuerpos de agua. Pero debido a la complejidad o de la magnitud de este tipo de seguimiento y tratamientos, no todos cuentan con la accesibilidad económica para implementar sistemas em, muy sofisticados o ya muy complejos. Por ende, existen biofiltraciones que son un poco más asequibles para aquellas personas o empresas que de pronto no tienen la facilidad como lo tienen otras empresas. Bueno, ahora hablando un poco de los antecedentes, explicaremos un poco cómo con el paso del tiempo han ido evolucionando estos sistemas de biofiltración con el fin de mejorar su desempeño. Los primeros sistemas de biofiltración se empezaron a usar mediados del 1923. La función principal de ellos era poder remover el azufre que se encontraba o presenciaba en las plantas de tratamientos de aguas residuales. Los primeros biofiltros eran sistemas abiertos, eran empleados en suelos porosos. Ellos lo que hacían era abrir un hueco en estos suelos y luego instalaban un sistema de tubería perforados en la base para permitir la entrada y salida de aire. Y aunque era un primer modelo que se empleaba, fue la base de todos los demás, y con el paso de los años se implementó su capacidad para poder almacenar agua, para poder tratarla, mejorando sus condiciones y demás. Y así, y aproximadamente en los años 80 ya se desarrollaban sistemas cerrados, algunos con sistemas de control computarizados y empleados medios filtrantes inorgánicos novedosos. Algunos como el carbón activado granular, el poliestireno y las cerámicas. También posterior a ello también se empezaron a implementar estudios de laboratorio que permitieron dar a entender cómo su capacidad y cómo la función de estos sistemas empezaba a tomar una mejor disposición, empezar a notar mejores cambios y a seguir continuando con el estudio para seguir mejorando sus diferentes diseños. Debido a que gracias a los estudios de laboratorio se lograron identificar y captar los diferentes componentes que se trataban durante el proceso y hacer más sencilla la biodegradación de estos compuestos que son, son y pertenecen a afectaciones del ser humano por el consumo del agua, como es el azufre, el nitrógeno, también está el amoníaco. También compuestos orgánicos como lo son el butanol, diclometano, la amilacetona, los alcoholes y demás. Y hablando un poco ya sobre la tendencia actual, podemos concluir que involucra el perfeccionamiento de estos biofiltros tradicionales hacia equipos de alto desempeño
para el tratamiento de emisiones de concentración de altos compuestos recalcitrantes. Pues utilizando microorganismos previamente seleccionados y adaptados para mejorar su desempeño y así eh, cumplir las expectativas y seguir mejorando cada día más. Bueno, nuestro primer modelo de biofiltro es este llamado de tipo flujo horizontal. También existe de flujo vertical y otras condiciones. Este está conformado por plantas de pantano en la superficie y lecho filtrante por donde las aguas residuales penetradas fluyen de forma horizontal para cumplir con la labor de filtrarla. Entonces, ¿qué tenemos? Iniciamos mencionando que posee una altura promedio entre 60 a 100 centímetros. Eh, esa va a ser la forma de ingreso del agua y ese vendría siendo la salida. ¿Qué cabe recalcar? Por ejemplo, aquí tenemos unos cuerpos de piedra gruesa para distribución del cauce, la capa de impermeabilidad de la arcilla compacta o geomembrana, el lecho filtrante principal de la grava de piedra volcánica y su tubería de drenaje. Y sobre ella tenemos la superficie del lecho filtrante, nivel del agua, em, y también poseemos un cuerpo de piedra gruesa para recolección de los efluentes y una caja de recolección y ya obviamente su salida final. Generalmente esta capa posee entre un promedio de 5 a 10 centímetros de diámetro. Bueno, el tiempo que transcurre durante este proceso está alrededor de 3 a 5 días y el agua residual tiene contacto con la zona aérea y anaerobia. En el caso de la parte donde las raíces no alcanzan a tocar y donde sí lo hace. Entonces, durante este proceso el agua es depurada por la acción de los microorganismos que se adhieren a la superficie del lecho y por otros procesos físicos tales como lo de la filtración y la sedimentación. Este es un biofiltro muy fácil, muy sencillo de mantener y fácil de implementar en cualquier área. Es muy usado en diferentes actividades, sobre todo en la parte de la agricultura, eh, por su facilidad de adquisición y mantenimiento. El segundo que presentaremos hoy es unos biofiltros precoladores. Eh, Esta comparación del anterior cambia su perspectiva de uso, ya que este pues, se emplea mucho en la parte industrial. Sin embargo, comparten algunas similitudes en su funcionamiento. Bueno, estos filtros llamados percoladores son bioreactores que a través de una capa de microorganismos adherida a un medio permeable permite la descontaminación del agua residual de manera aerobia. El lecho filtrante puede ser de rocas o de materiales polietileno y suele ser llamado empaque sobre el cual las bacterias establecen una lama a la que se le llama biopelícula. Bueno, en este esquema podemos identificar la entrada del agua residual, el cual cae directamente en este tanque de lecho bacteriano, donde se encuentra la lama que determinamos como biopelícula. Posee una ventilación forzada y tiene una salida donde se recolectará todo lo que logra atravesar a través de ese proceso de la biopelícula, el cual parte de esa agua que es eh, extraída de este proceso se devuelve o retoma de nuevo un camino a través de una bomba para recircular y que vuelva a ingresar al lecho bacteriano. La que no, la que no regresa al lecho bacteriano pasa a un decantador secundario, el cual busca separar o retener lo que son los sólidos y los floculadores o lo floculado. Posterior a ello, sale una parte, la que está en la parte inferior, salen los fangos, a los excesos de biomasa,
Y otra parte, la que queda en la parte de la superficie, que es la que sale como el agua tratada. Y como ya lo mencioné, estos tipos de biofiltros son muy usados en la parte industrial y también por su parte práctica y son muy sencillos de contemplar y su mantenimiento también está entre lo aceptable para un largo proceso o uso de ellos mismos. Bueno, como el tercer y último biofiltro que hablaremos el día de hoy, tenemos el contactor biológico rotativo. Como su nombre lo indica, su forma circular. Bueno, este se ha utilizado durante muchos años para tratar las aguas residuales municipales, así también como industriales. Pues sus resultados son muy efectivos, ya que son capaces de producir de fluentes de alta calidad y además se pueden emplear en municipios aproximadamente con la capacidad de 2.000 a 5.000 habitantes. Bueno, características especiales, él está como, podemos definirlo como sumergido en un estanque de agua residual, el cual la idea es que esté aproximadamente el 40% sumergido y el cual a través de aproximadamente un 1.5 a 2 RPM va a girar, va a poseer una rotación. Bueno, en la segunda imagen podemos identificar cómo cada brazo o cada sector de este sistema de rotación posee características como las que presentamos en esta imagen, que está como dividida en subcapas, eh, las cuales la definimos como lo es la parte anaerobia, la parte aeróbica, el agua residual, el oxígeno, la materia orgánica y dióxido de carbono y la biomasa degradada. Aquí es donde prácticamente los microorganismos se contemplan para realizar el funcionamiento de descontaminación del agua. ¿A través de qué? A través de su movimiento particular, obviamente. Presenta un área donde va a estar expuesta al oxígeno y otra donde va a estar expuesta al agua residual. Y su constante movimiento genera la característica peculiar que le da su nombre como, como contactor biológico rotativo. También poseemos una entrada y salida de aire, obviamente, gracias a su ubicación. Y como tercera imagen podemos identificar cómo se miraría como la parte externa, visualmente la parte externa de esta estructura, el que puede ser empleado. Y con ello terminamos nuestro tercer tipo de prototipo de reactor o pues de contactor biológico rotativo. Ok, y ya con las conclusiones damos por finalizada la exposición. Eh, ¿Qué tenemos? Que el proceso de filtración aplicado al tratamiento de aguas residuales resulta una alternativa viable y adaptable en distintos sectores sociales, culturales y económicos también. Cuando se utilizan materiales orgánicos como medio filtrante de la biopelícula, tomando en cuenta los parámetros óptimos operativos para obtener altas eficiencias de remoción y que resulte favorable en su disposición tanto en costo, operación y duración de los biofiltros. Y así con ello determinamos que estos biofiltros llegaron y se quedaron en el mercado debido a su fácil acceso, a su mantenimiento, a la disposición que se puede emplear en diferentes ámbitos y que a largo plazo han demostrado su efectividad y que hoy en día aún sigue siendo pero muy efectivos a la hora de realizar su función.